Necesito que dejes lo que estás haciendo y me escuches atentamente. Si estás casado, o sueñas con casarte, este podría ser el mensaje más serio que jamás escucharás. No es una historia para entretener, es una advertencia que me costó lágrimas, vergüenza y una visita al peor lugar que existe. Yo, me fui al infierno y vi con mis propios ojos el destino de muchas mujeres que eligieron el matrimonio equivocadamente, rompieron sus votos ante Dios y convirtieron su hogar en un campo de batalla. Lo que vi permanece en mi memoria, y sé que Dios me trajo de vuelta, para advertir antes de que sea demasiado tarde. Quizás pienses que esto no tiene nada que ver contigo. El infierno es para la gente mucho peor. Pero hoy, miles de mujeres, buenas, a los ojos del mundo se encaminan hacia el juicio eterno sin darse cuenta. Lo sé, porque yo era una de ellas, iba a la iglesia, me sabía los versículos, cantaba y, por dentro, vivía como si nada me afectara. Dios me mostró que el cielo y el infierno no se deciden por las apariencias religiosas, sino por las decisiones diarias y los votos que honramos o rompemos. Me llamo Elena y tengo 50 años. No hablo con orgullo, hablo con dolor y un profundo deseo de evitar que otros sigan el mismo camino. Este video no es para humillarte, es para salvarte. Si puedes soportar escucharme hasta el final, entenderás por qué digo que este mensaje es difícil, pero es una oportunidad. Si estás vivo, aún hay una oportunidad. Si el tiempo se acaba, solo queda la eternidad y sus consecuencias. Crecí viendo a mi madre humillada. Hice una promesa secreta: nunca dejaré que un hombre me gobierne. No lo vi, pero planté la semilla del orgullo, eso luego sofocaría mi matrimonio. Me casé con independencia, pero no era madurez, sino firmeza. Mi esposo era paciente y respetuoso, yo estaba herida y retraída. Empecé a maltratarlo en público y a enorgullecerme de ello. La voz de Dios se iba distanciando porque yo tenía demasiada razón y estaba muy poco arrepentido. Las cosas se descontrolaron, mensajes inocentes, con otros hombres, encuentros inofensivos, y luego, traición. Mentir se convirtió en un hábito, el lujo sin límites, en un derecho, y usé sus defectos para justificar mis decisiones. Cuando el corazón se endurece, el pecado se vuelve rutina y la conciencia se silencia. Hasta que una noche cualquiera, acostada junto a mi marido dormido, sentí que mi cuerpo se congelaba y que mi alma salía disparada. No fue un sueño. Fue una prueba. Abrí los ojos y vi un lugar sofocante y oscuro, con un calor intenso que parecía odiarme. Las sombras me arrastraban, los gritos me desgarraban el alma. Sabía a dónde iba. Y antes de ver los sectores de ese lugar, escuché internamente: este es el camino de quienes rompen el pacto y usan el matrimonio como arma contra quienes prometieron amar. Ahí entendí, el matrimonio equivocado no es solo a quien eliges, sino lo que haces con lo que eliges, sin Dios, con el orgullo y con votos rotos de por medio. Crecí en un hogar donde mi madre lloraba en silencio. Fue humillada, despreciada y, a menudo, tratada como si no valiera nada. Vi esto y me prometí: nunca me someteré a ningún hombre. Nunca dejaré que nadie me trate así. En ese momento, no lo sabía, pero planté dentro de mí la semilla del orgullo, que más tarde se convertiría en una prisión invisible. La herida de mi infancia se convirtió en un voto secreto que guiaría mis pasos. Cuando me casé, traje conmigo este espíritu de independencia. Pero no era una independencia sana, era rebelde. Mi esposo era paciente, cariñoso y se preocupaba por mí, pero mi corazón ya estaba cerrado. Veía la amabilidad como una debilidad, y cualquier consejo que me daba parecía un intento de controlarme. Confundí liderazgo con opresión, y confundí sumisión con esclavitud. ¿El resultado? Una guerra silenciosa en el hogar. Empecé a usar las palabras como armas. Dije cosas duras, hice bromas a su costa delante de amigos y familiares, y me enorgullecía de que me llamaran mujer fuerte. Pero en mi interior, lo que estaba construyendo era un abismo entre nosotros. El matrimonio equivocado no comienza el día del altar, sino el día que el corazón elige el orgullo en lugar del amor, el resentimiento en lugar del perdón. Con el tiempo, empecé a buscar fuera de casa la atención que ya no quería en casa. Primero, fueron conversaciones inocentes, con otros hombres, luego cenas secretas y, finalmente, una traición descarada. Ya no veía la línea entre el bien y el mal. Creía tenerlo todo bajo control, pero en realidad, ya estaba atrapada en una red de engaños. Un mal matrimonio no es solo aquel que empieza mal, es también aquel que se distorsiona por la rutina, cuando los votos se convierten en letra muerta. Lo más terrible era que, por fuera, seguía pareciendo una buena cristiana. Iba a la iglesia, levantaba la mano en los servicios religiosos e incluso colaboraba en los ministerios. Pero en casa, era otra persona. No respetaba a mi esposo, no cumplía mis votos y creía que Dios ignoraba estas pequeñas cosas.
Pero Dios me mostró que Él no solo mira lo que hacemos en el templo, sino principalmente lo que experimentamos en casa. Hasta que una noche, acostado en la cama, sentí que mi cuerpo se paralizaba. No podía mover los brazos ni las piernas. Era como si algo me arrancara el alma. Y al dejar este mundo, una voz interior me dijo: este es el camino de quienes convierten el matrimonio en un campo de batalla y desprecian los votos hechos ante mí. Así comenzó mi descenso al lugar más terrible del universo, el infierno. Esa noche, todo parecía normal. Mi esposo dormía plácidamente a mi lado y yo miraba al techo, pensando en los problemas del día. De repente, una debilidad se apoderó de mi cuerpo. Intenté moverme, pero no pude. Era como si estuviera atrapada en mí misma. Entonces sentí una fuerza irresistible que me sacaba el alma. No era un sueño, no era un delirio. Estaba lúcida, mi espíritu abandonó mi cuerpo mientras mi corazón se llenó de pavor. Abrí los ojos y me di cuenta de que ya no estaba en la habitación. El lugar estaba oscuro, sofocante, con un calor que parecía estar vivo y me odiaba. El aire era pesado, me costaba respirar. A lo lejos, oí gritos tan profundos que me desgarraron el alma. Eran voces de desesperación, gritos sin respuesta, lamentos que resonaban en la eternidad. En ese instante lo supe, iba camino al infierno. Delante de mí, unas sombras se movían. No eran humanas, pero sabía que sabían quién era yo. Tenían ojos como brasas y garras que arañaban el suelo mientras me guiaban. Intenté resistirme, pero fue inútil. Cada paso que daba aumentaba el peso de mi alma. Sentía que descendía cada vez más, aunque no veía escaleras ni senderos. Yo lo sabía, iba a encontrarme con el juicio reservado a quienes desprecian lo sagrado. El calor no era como el fuego de la tierra. Era un fuego que parecía pensar, odiar, acusar. Sentí que ese calor me conocía, como si recordara cada palabra que había dicho contra mi esposo, cada promesa rota, cada traición. Era como si el propio entorno fuera el recuerdo de mis pecados. Mis lágrimas fluyeron, pero no hubo consuelo. De repente, la voz que había hablado antes resonó en mi interior. No provenía de afuera, sino directamente de mi alma. Este es el camino reservado para las mujeres y los hombres que han convertido el matrimonio en una prisión de orgullo, un escenario de traición y un campo de batalla. Aquí vienen quienes eligieron ignorar el pacto que hicieron ante mí. Cada palabra pesaba como un hierro candente dentro de mi corazón. Allí comprendí una terrible verdad: el matrimonio equivocado no es solo elegir a alguien sin escuchar a Dios. Es vivir un matrimonio sin Dios, rompiendo votos a diario con orgullo, adulterio, mentiras, deshonestidad y desprecio. Estaba a punto de ver con mis propios ojos el destino de quienes hicieron esto. El infierno ya no era una idea lejana, era mi realidad en ese instante. Las sombras me arrastraron hasta un claro iluminado solo por un resplandor rojizo que provenía del suelo. El calor aumentaba con cada paso y los gritos se oían con más nitidez. Al acostumbrarme a la oscuridad, vi algo que me hizo temblar: una multitud de mujeres, atrapadas en círculos de fuego, caminando sin cesar sobre piedras ardientes. Les sangraban los pies, pero no podían detenerse. Cada paso era un vívido recordatorio de las veces que habían traicionado a sus maridos. Algunas tenían cadenas alrededor del cuello que las empujaban hacia adelante, obligándolas a caminar. Otras tenían marcas de quemaduras en el cuerpo, con los nombres de hombres que no eran sus esposos. Cada marca brillaba como una acusación eterna. Oí sus gritos mezclados con frases repetidas sin cesar: ¿fue solo una vez? ¿No necesitaba saberlo? ¿Merecía ser feliz? Pero en el infierno, las excusas se convirtieron en cadenas y el placer momentáneo en tortura eterna. La voz interior habló de nuevo, atravesando mi alma: estos son los que usaron el matrimonio como pretexto, pero vivieron en adulterio en secreto. Estos son los que justificaron su traición como justa, pero olvidaron que rompieron un voto ante mí. Me temblaban las piernas y me di cuenta de que yo también había coqueteado con esta perdición. Mis encuentros ocultos, mis mensajes secretos, todo me ataba a ese lugar. Vi a una mujer caer, exhausta, intentando dejar de caminar. Al instante, el suelo se abrió bajo sus pies y las llamas se dispararon, quemándole las piernas hasta los huesos. Se levantó gritando, obligada a seguir adelante. No hubo descanso, porque en el infierno no hay misericordia. El ciclo se repetía sin cesar y cada caída era castigada con más dolor. Reconocí rostros entre ellas. Mujeres respetadas en casa, incluso en la iglesia. Una había cantado en el coro conmigo, otra era conocida en la comunidad como una buena esposa. Pero allí estaban, desenmascaradas, pagando por decisiones ocultas. Comprendí que el matrimonio equivocado no es solo unirse con alguien sin la bendición de Dios, sino también vivir en infidelidad dentro del propio hogar, traicionando los votos con acciones y pensamientos.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. Quería gritar pidiendo perdón, pero en el fondo sabía que, mientras viviera, no me arrepentiría de nada. Esas cadenas podrían haber sido mías. Y me di cuenta de que Dios me mostraba esto no para entretenerme, sino para advertirme, si continuaba por el mismo camino también sería mi destino. Tras presenciar la multitud de mujeres consumidas por la infidelidad, me llevaron a otro lugar aún más aterrador. Era un pasillo estrecho, iluminado por antorchas negras que no alumbraban, solo humo. El olor era insoportable, una mezcla de azufre y carne quemada. De repente, oí gritos diferentes, no solo de dolor físico, sino de humillación y profunda desesperación. Al mirar, vi mujeres con la lengua estirada y pegada a barras de hierro al rojo vivo. Cada vez que intentaban hablar, el hierro ardía aún más. Los demonios pasaban lentamente con cuchillas afiladas, cortándose la lengua de punta a punta. Gritaban, pero en cuestión de segundos sus lenguas se regeneraban, solo para ser cortadas de nuevo. El ciclo era interminable. Comprendí que estas mujeres no estaban allí para el adulterio físico, sino para algo tan grave como, usaron sus palabras para destruir sus hogares. Cada insulto, cada burla, cada humillación contra su marido se convertía en castigo eterno. La voz interior habló de nuevo: estos son los que han convertido sus lenguas en espadas contra sus propios hogares. Se han burlado, despreciado y matado con palabras los votos que una vez hicieron. Un matrimonio equivocado también surge de la boca que maldice en lugar de bendecir. Esas palabras me cortaron hasta el fondo, porque recordé las veces que usé el sarcasmo como arma, las veces que me reí de mi esposo frente a otro solo para parecer superior. Vi a una mujer que conocía de la iglesia. Parecía tan dulce en público, pero allí estaba, encadenada, con la lengua siendo jalada y cortada repetidamente. Sus gritos resonaban como un recordatorio de que ante Dios no hay disfraz. En el infierno, la máscara cae y lo que queda es la verdad desnuda de las decisiones que hemos tomado. Quería cerrar los ojos, pero no podía. Era como si el mismísimo infierno me dijera: mira, porque aquí es donde te llevarán tus palabras si no cambias. Cada corte era como un eco de frases que ya había dicho: ¿no sirves para nada? Nunca serás un hombre de verdad. El peso de mi conciencia era más insoportable que el fuego. Con lágrimas en los ojos entendí que las palabras son semillas eternas en el matrimonio, se puede construir o destruir. En mi vida, elegí destruir. Y ahora vi el resultado final: mujeres atrapadas en un tormento interminable por nunca haber usado la boca para honrar el pacto que hicieron ante Dios. Las sombras me llevaron a otro espacio aún más sofocante. El suelo era áspero, cubierto de piedras afiladas y brasas incandescentes. Allí vi a mujeres arrastrándose de rodillas, encorvadas bajo enormes sacos que brillaban al rojo vivo, como si estuvieran llenos de brasas. El calor que emanaba de estos bultos era tan intenso que les quemaba la espalda y les agrietaba la piel, exhalando un olor a carne cruda mezclado con humo. Cada vez que intentaban levantarse, un demonio venía y empujaba el saco más profundamente contra sus hombros. La voz interior se hizo oír de nuevo, firme y aguda: estos son los que manipularon el dinero dentro de sus matrimonios, robando, ocultando, engañando y gastándolo en vanidades mientras sus hogares se desmoronaban. Usaron lo que era una bendición como arma de control y traición. Me estremecí porque sabía que a mí también me afectaba. Recordé las veces que le había ocultado dinero a mi marido, las compras secretas que hacía solo para complacerme mientras él luchaba por pagar las cuentas. Vi a una mujer gemir mientras intentaba arrastrarse, pero el peso del saco la hacía caer. Cada caída la hacía gritar, pero no había piedad. El saco era como un testimonio viviente, un registro eterno de cada centavo malversado, de cada recurso utilizado deshonestamente. En el infierno nada se olvida, todo se convierte en tormento. Lo más aterrador fue darse cuenta de que las bolsas no solo contenían dinero. Dentro había brasas que representaban la paz robada, la confianza destrozada y el honor quebrantado. Cada chispa encendida era un trozo de algo que debería haberse conservado en el hogar, pero que se quemó por la deshonestidad. Dios me mostró que un mal matrimonio también se revela cuando las posesiones del hogar se usan como armas, cuando el dinero se manipula en lugar de compartirlo con amor y verdad. Intenté apartar la vista, pero la escena parecía atormentarme. Recordé momentos en que usaba mi salario solo para mí, justificándolo con orgullo: me lo merezco, él ya lo verá. En el infierno, esas frases volvían como acusaciones, y el peso que sentía sobre los hombros de esas mujeres era el mismo que sentía en mi conciencia. Con lágrimas en los ojos entendí que el dinero es tanta prueba de fidelidad como el cuerpo o las palabras. En el matrimonio, gastar, manipular o robar en secreto es romper votos ante Dios. Y allí, ante esa escena, comprendí que las brasas del infierno no eran un castigo injusto, sino la justa consecuencia de decisiones tomadas en secreto. Después de la sección sobre dinero y deshonestidad,
me llevaron a un lugar aún más extraño. El suelo estaba seco y agrietado, como un desierto abrasado por siglos de sol, pero al mismo tiempo, una espesa niebla me envolvía. El silencio allí era sofocante, a diferencia de los gritos que resonaban en otros lugares. Era un silencio denso, como si el aire estuviera cargado de acusaciones. De repente, las paredes de ese valle comenzaron a iluminarse con imágenes de mi propio pasado. Vi ante mí escenas que había intentado borrar de mi memoria. El primer coqueteo secreto, la primera mentira a mi marido, las veces que guardé dinero para mí, las discusiones en las que humillé a mis seres queridos. Cada detalle se reprodujo con precisión, pero no solo como un recuerdo, volví a sentir las mismas emociones. El orgullo que sentí al burlarme de él, la adrenalina del encuentro prohibido, la frialdad de mentir sin pestañear, todo volvió con fuerza, pero ahora mezclado con el dolor del juicio. La voz habló, esta vez más seria: este es el valle de los recuerdos. Aquí, cada decisión no redime, sino acusa. El arrepentimiento tardío no trae perdón, solo tormento. Quienes vivieron en el matrimonio equivocado aquí reviven cada decisión equivocada, sin posibilidad de cambio. Quise cerrar los ojos, pero no pude. Era como si el lugar mismo me obligara a mirar, a enfrentarme a lo que realmente era. Vi una escena de una cena con mi esposo, cuando intentó hablar con calma, pero lo interrumpí con palabras duras y le dije: no eres mi jefe, no te necesito para nada. En ese momento, parecía solo una discusión. En el valle, lo entendí, fue una afrenta a Dios mismo, que estableció el matrimonio como un pacto y no como un campo de batalla. Mis palabras resonaron allí como cuchillas que me cortaron nuevamente. Me di cuenta de que no había descanso. Cada recuerdo se repetía, trayendo no solo el recuerdo, sino también el peso de la culpa. Era como si se hubiera creado el infierno para que nadie pudiera proclamar su inocencia. Todo estaba ahí: decisiones, pensamientos, intenciones. Y lo más terrible es que el arrepentimiento existió, pero fue estéril. No trajo paz ni perdón. Fue solo gasolina para el fuego de la desesperación. Caí de rodillas, impotente, llorando. Pero mis lágrimas eran abundantes, y cada gota parecía devolverme la verdad. Cuando tuve la oportunidad de cambiar, no lo hice. Cuando tuve la oportunidad de disculparme, opté por justificarme. En ese valle comprendí que el peor tormento no es el fuego sino el conocimiento eterno de que el tiempo se acabó. Tras cruzar el valle de los recuerdos, me empujaron a un pasillo estrecho y sofocante. Los muros eran altos y brillaban rojos, como si estuvieran vivos. Al acercarme, me di cuenta de que no eran piedras comunes, sino inscripciones en llamas. Cada frase era un voto hecho ante Dios y roto por los presentes. Reconocí palabras que una vez había pronunciado en el altar: prometo ser fiel, en la enfermedad y en la salud, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte nos separe. Pero esas frases no eran bonitas, eran acusaciones que ardían contra mí. El suelo estaba pegajoso, como si me tirara de los pies a cada paso. En cada puerta lateral del pasillo, había mujeres atrapadas, repitiendo entre lágrimas los votos que habían roto. Una repetía: prometí honrar, pero elegí humillar. Otra lloraba: prometí ser fiel, pero busqué placer en el regazo de otra. Cada voz resonó como un martillo en mi conciencia, recordándome que toda promesa ante Dios es eterna y tiene un valor. Vi mujeres con anillos incandescentes quemándose las manos, como si sus propios anillos de boda fueran ahora una prueba en su contra. Otras estaban de rodillas, encadenadas por el cuello a la pared, obligadas a repetir entre lágrimas las palabras que una vez pronunciaron con orgullo ante testigos. No había excusas ni justificaciones. Solo votos rotos que gritaban contra ellos día y noche. La voz interior habló de nuevo: el matrimonio no es un contrato humano, es un pacto ante mí. Quien lo rompe por rebeldía no solo hiere a su cónyuge, sino a Dios mismo. Aquí, todo voto ignorado es fuego eterno. Estas palabras me traspasaron el corazón como una espada. Comprendí que no solo había deshonrado a mi esposo, sino al Señor mismo, quien había sido testigo de nuestras promesas. Miré mis propias manos y vi el anillo brillar como brasas. El calor me quemó el alma, mostrándome que este símbolo, que debería representar amor y fidelidad, se había convertido en un testigo en mi contra. Comprendí que cada palabra pronunciada en el altar permanece viva ante Dios, incluso cuando la tratamos como una simple formalidad. Caí de rodillas, exhausta, y me di cuenta de que no había vuelta atrás. El pasillo se cerró tras mí, cada paso más pesado que el anterior. Las voces de las mujeres se unieron en un coro de lamentaciones, repitiendo juramentos que nunca volverían a cumplir. Y supe: si Dios no tenía piedad, sería una de ellas para siempre. Fue allí donde entendí que el matrimonio equivocado no consiste solo en elegir mal, sino en prometer ante Dios algo que no se piensa vivir. Al salir del salón de los votos rotos,
me vi inmerso en un vasto campo rojizo. El suelo parecía latir, como si estuviera vivo, y el aire me quemaba la piel incluso sin fuego visible. En filas interminables, vi mujeres de pie con collares incandescentes alrededor del cuello. Cada vez que intentaban inclinar la cabeza en señal de arrepentimiento, el metal se contraía, quemándome aún más hasta arrancar trozos de carne. Era el campo del orgullo, donde nadie podía inclinarse, ni ante la verdad ni ante Dios. La escena era desgarradora. Todos mantenían una postura orgullosa, como si fueran fuertes, pero sus ojos desprendían desesperación. Muchos tenían miradas que reconocí, las miradas de vecinos, de mujeres respetadas de la iglesia, de esposas consideradas ejemplares. Ahora, estaban atrapados por el mismo destino, incapaces de doblegarse. Lo que una vez se mostró como fuerza e independencia, aquí era una cadena de fuego. La voz habló de nuevo: el orgullo es la raíz de un mal matrimonio. Convierte el hogar en un tribunal, el amor en una disputa, la alianza en una guerra. Quienes no han aprendido a ser humildes en la vida permanecen aquí, obligados a permanecer, ardiendo para siempre. Esas palabras me hirieron más que cualquier brasa, porque sabía que el orgullo era el sello distintivo de mi historia. Recordé las veces que me negué a pedir perdón, las veces que preferí tener razón a restaurar la paz. Vi a una mujer que intentaba desesperadamente arrodillarse, pero el collar brillante se lo impedía. Con cada intento, se le desprendía más piel, y ella gritaba, pero no se rendía. Allí comprendí que incluso el deseo de arrepentirme es inútil cuando el tiempo se acaba. El arrepentimiento tardío no produce vida, solo más tormento. Reconocí gestos que eran míos, la mirada de desprecio, la ceja levantada en respuesta a la corrección, el silencio arrogante usado como arma contra su marido. Allí, todo quedó al descubierto. Lo que parecía una actitud de mujer fuerte, era, en realidad, una cadena de fuego eterno. Dios me mostró que el orgullo no solo destruye a las personas, destruye alianzas, votos e incluso destinos. Lloré como nunca. Comprendí que el orgullo no es una virtud, es veneno. Y que cada vez que lo dejaba reinar, me abría las puertas al infierno. En el reino del orgullo, aprendí que, quien no se doblega en la vida se verá obligado a permanecer en la eternidad, ardiendo bajo el peso de su propia arrogancia. Tras el campo de la manada, fui conducido a un profundo abismo. Había parejas enteras allí, pero no estaban unidas por el amor. Vi hombres a un lado y mujeres al otro, separados por un muro de llamas. Se extendían, pero nunca se tocaban. El dolor en sus ojos era tan intenso como el fuego que los rodeaba. Ese era el lugar reservado para aquellos que vivían en matrimonio sin Dios, alianzas hechas en la carne, sin escuchar la voz del Espíritu. La voz interior me explicó: estos son los que han optado por un yugo desigual. Se casaron por conveniencia, por belleza, por dinero o por una pasión pasajera, pero no han buscado mi guía. El matrimonio equivocado no solo comienza con el adulterio o la traición, sino con elegir un cónyuge que no está sujeto a mi pacto. Estas palabras resonaron en mi pecho como un martillo, porque sabía cuántas veces había ignorado los consejos espirituales y preferido seguir solo mis deseos. Vi a mujeres que en la tierra decían: no es cristiano, pero cambiará después de casarnos. Otras lo justificaban con: me da lo que necesito, aunque no sirva a Dios. Pero en el infierno, todas cargaron con las consecuencias eternas de sus decisiones. El yugo desigual que parecía soportable en vida se convirtió en una cadena de fuego en la eternidad. Los gritos que oí fueron diferentes, no solo de dolor físico, sino de arrepentimiento por decisiones que al principio parecían insignificantes. Casarse sin oración, unirse sin dirección, hacer un pacto sin discernimiento. Ahora, todo me estaba pasando factura. Comprendí que el matrimonio equivocado no es solo romper votos, sino también comenzar sin la bendición de Dios, escogiendo un camino donde Cristo nunca fue invitado a entrar. La escena era aterradora. Vi a jóvenes que se habían casado apresuradamente, mujeres que habían aceptado relaciones tóxicas por miedo a la soledad, hombres que habían sacrificado la presencia de Dios por estatus social. Todos estaban atrapados en ese abismo, clamando, pero no había respuesta. El yugo desigual bajo el que habían vivido en la tierra se había convertido en la carga eterna de sus almas. Caí de rodillas llorando y la voz dijo una vez más: el matrimonio sin mí es una prisión disfrazada. Un yugo desigual parece amor por un tiempo, pero termina en esclavitud y condenación. ¿Cuántos van por este camino hoy porque no me pusieron en el centro de sus alianzas? En ese momento comprendí que Jesús no solo me estaba mostrando el infierno, sino que me estaba revelando que la elección del matrimonio es una decisión de vida o muerte, cielo o infierno. Tras el abismo de los matrimonios sin Dios, me condujeron a un pasillo estrecho que terminaba en una puerta de luz. Era algo que jamás había visto. El brillo era tan intenso que me dolía la vista, pero al mismo tiempo infundía esperanza.
Detrás de mí, gritos, fuego y oscuridad parecían detenerme. Ante mí, la luz me llamaba, pero sentía un terrible peso en el corazón, sabía que estaba en el umbral de una decisión, vida o muerte, cielo o infierno. La voz interior habló de nuevo, con firmeza y autoridad: nadie entra por esta puerta con orgullo, mentiras, adulterio ni votos rotos. Si quieres cruzar, debes renunciar, nombre por nombre, a cada pecado que te trajo aquí. Las palabras fueron como un martillazo en mi alma. Comprendí que no bastaba con tener miedo, ni con llorar. Necesitaba declarar ante Dios que abandonaba lo que me esclavizaba. Empecé a hablar entre lágrimas: renuncio al adulterio, a las conversaciones secretas, a los mensajes secretos. Cada palabra parecía arrancar una cadena invisible de mi alma, pero el dolor era inmenso. Renuncio a las mentiras, al sarcasmo, a la humillación contra mi marido. Sentía como si las heridas se abrieran y cerraran al mismo tiempo. Cada pecado nombrado ardía como un carbón que se quita de la carne. Detrás de mí, los gritos del infierno se hicieron más fuertes, como si no me dejaran ir. Oí voces burlonas: ¿no lo lograrás, ya eres nuestro? Pero a medida que declaraba mis renuncias, la luz ante mí se hacía más brillante. Comprendí que el verdadero arrepentimiento no es solo remordimiento, sino una decisión concreta de abandonar aquello que nos separa de Dios. Cuando terminé de confesarlo todo, incluyendo mi orgullo, mi rebeldía y mi deshonestidad, sentí como si mis cadenas se desgarraran una a una. Me temblaban las manos, las piernas apenas me sostenían, pero una nueva paz nacía en mí. Por primera vez desde que llegué a ese lugar, sentí un soplo de esperanza. La voz entonces declaró: ahora que has renunciado, puedes pasar. Pero recuerda, si vuelves a cometer los mismos pecados, esta puerta no se abrirá. La oportunidad es hoy, no mañana. Esas palabras resonaron como fuego en mi corazón. Sabía que Dios, en su misericordia, me estaba dando una oportunidad que muchos nunca tienen, la oportunidad de dar un giro y cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Al abrirse la puerta, una luz intensa me envolvió. El calor sofocante, el olor a azufre y los gritos que resonaban a mis espaldas dieron paso a un silencio apacible. Sentí como si unas manos invisibles me sacaran de aquel abismo. Al abrir los ojos, me di cuenta de que estaba de vuelta en mi habitación. Mi esposo seguía durmiendo a mi lado, sin saber que, mientras él descansaba, yo había recorrido los pasillos del infierno y llegado al borde de la eternidad. Lo primero que hice fue tocar su rostro lloroso y pedirle perdón en silencio. Caí de rodillas junto a la cama y lloré como nunca. Cada imagen aún ardía en mi mente: mujeres arrastrando cadenas de infidelidad, lenguas cortadas por el veneno de las palabras, bolsas de brasas que representaban la deshonestidad, votos rotos transformados en acusaciones, collares de orgullo quemando cuellos, matrimonios impíos convertidos en prisiones eternas. Todo esto quedó grabado en mí, no como un recuerdo lejano, sino como una herida que se convertiría en una cicatriz de advertencia. Pasé horas orando esa mañana. Comprendí que Dios no me había traído de vuelta para avergonzarme, sino para darme una misión: advertir a las mujeres y a los hombres que todavía tienen tiempo. Me mostró que muchas personas van al infierno no por falta de religión, sino porque viven en matrimonios equivocados, alianzas sin Dios, relaciones donde los votos se han convertido en palabras vacías. El infierno está lleno de personas que alguna vez vistieron de blanco, pero nunca cumplieron su promesa. A la mañana siguiente, le conté todo a mi esposo. Lloró conmigo y me abrazó como nunca. Entonces comprendí que Dios no solo quería salvar mi alma, sino también restaurar mi hogar. Desde ese día decidí que mi matrimonio ya no sería un campo de batalla, sino un altar de adoración. Entendí que honrar a mi esposo era también honrar a Dios, y que la fidelidad, la sumisión y el respeto no eran signos de debilidad, sino de obediencia al Creador. Hoy, al compartir este testimonio, no busco escandalizar, sino salvar. Mujer, escúchame ahora: si has despreciado a tu esposo, si has usado palabras para herirlo, si has escondido dinero, si has buscado atención fuera del hogar, entiende, hay un precio eterno para cada elección, pero aún hay esperanza. Al respirar, Jesús te llama a cambiar, a restaurar tu hogar, a vivir el pacto con Dios tal como Él lo planeó. Por eso os grito: no lo pospongáis. Si este testimonio te impactó, por favor compártelo. No te lo guardes. Hay otras mujeres y familias que necesitan escuchar esta advertencia. Comenta abajo lo que Dios te habló al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada acción tuya puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte espiritual de alguien. He estado en el infierno y he vuelto para decirte: Jesús todavía libera, restaura matrimonios y da nueva vida. Pero la decisión es tuya, y podría ser tu última oportunidad.